Muy buenas tardes, Dios te bendiga. Es un gusto nuevamente poder estar aquí en esta tarde para poder escudriñar la palabra de Dios. Y pues es un gusto, ¿verdad? Yo quiero invitarte nuevamente a que vayamos a las Escrituras, a que vayamos a la palabra de Dios. Hemos estado hablando respecto al problema que solamente Dios puede resolver. Y empezamos a hablar la semana pasada que Dios no tiene favoritismos, ¿ok? La primera parte de nuestro tema fue hablar acerca de cómo estaba el hombre, el estado del hombre del primer siglo y del siglo presente, que es un estado de rechazo completamente a Dios. Como el hombre ha rechazado a Dios, se ha manifestado en una naturaleza corrompida completamente. Vimos cómo el apóstol Pablo empieza a predicar el evangelio y empieza a hablar al ser humano respecto a esta situación, que el problema de problemas, que el problema que trae todos los demás problemas de la vida diaria y del mundo entero es la raíz de un problema, y el problema es que el hombre está separado de Dios de una manera consciente, de una manera que él entiende, que él comprende. El hombre no tiene excusa, el hombre entendiendo cómo Dios se le ha revelado, él no ha querido buscar a Dios desde el primer siglo. Y después de estar narrando todas estas cosas que nos habla el capítulo 1 del libro de Romanos, que es nuestra base bíblica, empezamos a hablar acerca de que Dios no tiene favoritismos. Y esto era porque los israelitas, los hebreos, que eran hijos del pacto, creían que todo lo que Pablo estaba hablando era referente a los gentiles, referente a los paganos, pero no referente a ellos como pueblo de Dios. Y ellos creían que no importa cómo vivieran, no importa cómo fueran, no importa cómo actuaran, Dios no iba a traer juicio contra ellos. Y entonces el apóstol Pablo en el capítulo 2 empieza a hablar acerca de esto. En el capítulo 2 versículo 11 es donde Pablo enfáticamente empieza a decir que Dios no tiene favoritismos, porque no hay acepción de personas para con Dios. Pablo empieza a hablar que tanto para el judío como para el griego son estas mismas palabras, y todo este juicio que viene y que toda esta condenación viene por causa de la separación consciente que el ser humano tiene para con su Creador. Pero en este día quiero hablarte acerca de la paciencia de Dios. La paciencia de Dios. Pablo concluye su exposición del juicio de Dios con una severa advertencia a sus lectores, pues hay mucha gente que entiende equivocadamente qué es la paciencia de Dios. Incluso tanto en el primer siglo como en el día de hoy hay mucha gente que no entiende o que entiende equivocadamente la paciencia de Dios. O sea, el retraso del juicio, o sea, mucha gente dice, si entonces si Dios va a traer juicio, ¿por qué no lo ha traído? Desde el tiempo de mis abuelitos siempre han hablado del juicio de Dios y nunca ha pasado. O sea, entendamos, el retraso del juicio no quiere decir que Dios no lo hará. Eso es algo sumamente importante que nosotros tenemos que entender. El retraso del juicio no quiere decir que Dios no lo hará. Dios no siempre castiga el pecado inmediatamente. Y Pablo lo dice claramente a los lectores del primer siglo, y estas mismas palabras que Pablo le dijo a sus lectores del primer siglo son aplicadas perfecta y personalmente a nosotros en nuestro tiempo. Porque dice la Escritura en Romanos 2, capítulo 3 y 4,
Pablo hablándole al ser humano y hablándole a los judíos le dice, y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal haces y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Saben, muy a menudo vemos situaciones, por ejemplo, como la que hoy estamos viviendo a nivel mundial, acerca de la pandemia del COVID. Y cuando vemos tantas situaciones que están ocurriendo alrededor de nosotros, alrededor de nuestro mundo, alrededor de nuestro país, alrededor de nuestras colonias, mucha gente empieza a exclamar y a decir, ¿por qué Dios permite esto? Y sabe, estos comentarios vienen de personas que menosprecian la paciencia de Dios. Pues el propósito del retraso del juicio de Dios no es estimular a los pecadores o pasarlos la mano, sino que Él quiere conducirlos al arrepentimiento. No es que Dios no les esté pasando la mano, no es que Dios esté estimulando a los pecadores, sino que Dios quiere conducirlos al arrepentimiento. Y nosotros muchas veces no entendemos qué está pasando. El posponer el juicio no significa que Dios pase por alto el pecado. Es cierto, Él ha pospuesto el juicio para muchos o para todos los seres humanos. Pero no es porque Dios no lo vaya a hacer, sino porque Él, escúcheme bien, ha hecho un alto, al juicio del pecado para conducir al ser humano al arrepentimiento. El castigo del pecado, escúchenme bien, eso es lo que Pablo le está diciendo a los israelitas, a los judíos primeramente y a los griegos también. Y nos está hablando en este mismo oro, el castigo del pecado es inevitable. Pero el retrasar el juicio sobre el pecado es para dar a los hombres una oportunidad para que se arrepientan y se aparten de ese pecado que les ha traído tanta desgracia, destrucción y opresión. El apóstol Pablo nos dice, volviendo a Romanos 2, capítulo 4, nos habla, o menosprecias las riquezas de su benignidad. Le está hablando a todos los seres humanos. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad nos guía al arrepentimiento. Y en este versículo hay 4 palabras que nosotros debemos considerar muy bien. La primera palabra es menospreciar, o menosprecias las riquezas de su benignidad. La palabra menospreciar literalmente significa tener un bajo concepto de. Eso es lo que significa menospreciar, tener un bajo concepto de. Por lo cual se subestima el valor de alguien o algo y se trata con desprecio total. Y es así como muchas personas están tratando la benignidad de Dios, la paciencia de Dios. Están menospreciando y teniendo en poco la benignidad de Dios. La segunda palabra es exactamente esa, benignidad. Esta palabra se refiere a la gracia común. ¿Cuál es la gracia común? Es aquellos beneficios innumerables que Dios otorga a todos los hombres. Mateo capítulo 5 versículo 45 dice que Dios hace salir el sol sobre buenos y malos, y a eso le llamamos gracia común. Es la gracia que Dios da a todos los hombres. Otorga a todos los hombres, El respirar es gracia común.
Que alguien vaya y siembre una semilla y pueda tener una gran cosecha, puede ser creyente o no creyente, a los dos les da cosecha porque es gracia común. Entonces, cuando hablamos de benignidad nos referimos a esa gracia común, ¿ok? Que es aquella que beneficia innumerablemente y que Dios otorga a todos los hombres. No menospreciemos esa benignidad. Después sigue la palabra paciencia. Esta palabra paciencia significa algo similar como contenerse. Es algo muy similar a contenerse. Y se empleaba algunas veces para aludir a la tregua entre contrincantes. Paciencia se refiere a contener. O sea, esa paciencia, ¿ok? Que el versículo nos está diciendo, esa paciencia es que Dios está conteniendo su ira para que el hombre se arrepienta. En lugar de destruir a cada persona en el mismo instante que peca, Dios en su gracia reprime el juicio. Eso es lo que Pablo le está diciendo a los creyentes, a los creyentes y no creyentes del primer siglo. Pero es exactamente lo que hoy se puede aplicar eso perfectamente. Ahora, Él salva a los pecadores de forma física y temporal de lo que merecen recibir. ¿Con qué propósito? Con el propósito de mostrar su carácter salvador, para que puedan acercarse a Él y para que puedan recibir salvación espiritual y vida eterna. Por eso, por un momento, la ira de Dios no viene sobre el ser humano. Pero esto es temporal. Así que aparece después otra palabra, longanimidad. Esta palabra longanimidad viene de una palabra castellanizada que nosotros conocemos que es longaniza, ¿ok? Y longaniza es algo grande. Esta palabra longanimidad indica la gran cantidad de tiempo en el que Dios demuestra su benignidad y paciencia. Por mucho tiempo Dios ha mostrado su benignidad y su paciencia. Pero no es porque Dios nos esté acariciando y pasándonos la mano, sino porque Dios quiere que el ser humano se arrepienta. Eso es lo que Dios quiere. Y como en el tiempo de Noé, dice segunda de Pedro 2:5, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. O sea, estas 3 palabras que acabamos de mencionar, estas 3 palabras, benignidad, paciencia y longanimidad, entiéndame bien, describen la gracia común de Dios y su manera especial de demostrar su gracia a la humanidad. Estas 3 palabras que encontramos en este versículo nos muestran cómo Dios en su infinita gracia, en la gracia común, continuamente demuestra a la humanidad su gracia. Pero ¿saben para qué es todo esto? Viene otra palabra que tenemos que mirar: arrepentimiento, en el mismo versículo. ¿Qué es el arrepentimiento? Es el acto de apartarse del pecado y acudir a Cristo para obtener perdón y salvación. Por eso, el versículo que leíamos decía: o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que esta benignidad te guía al arrepentimiento. Por esta razón la Biblia está llena de exhortaciones continuas, como la que dice el profeta Isaías en el capítulo 55, versículos 6 y 7, que a la letra dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano.
Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Por eso, amado hermano, amigo, que estás mirando este programa o por medio de estas redes sociales que te invitaron para que escucharas esto, déjame rogarte, no menosprecies la bondad y la paciencia de Dios, y entiende el porqué de esta paciencia y bondad, porque es para conducirte al arrepentimiento. Escúchame bien, los hombres desde el primer siglo hasta hoy transgreden la ley de Dios, se mofan de la autoridad de Dios, blasfeman el nombre de Dios hasta el mismo día de hoy. Pero durante este tiempo Dios está reteniendo su ira por su misericordia y su gracia. Pero no olvidemos que Dios es justo y santo, y el día de su gracia llegará a su fin y dará el paso al día del juicio. Yo no sé cuál sea tu situación, sobre todo en este tiempo que se está viviendo, donde mucha gente está muriendo y aún seres queridos de todas las familias. ¿Estás preparado para presentarte a este Dios? Y tú puedes pensar, pero es que he hecho tantas cosas, pero ha sido su gracia y su benevolencia y su misericordia la que han estado contigo, y por eso no ha ocurrido nada, para que tú te arrepientas. Escúchame bien, tú puedes estar preparado para cuando Dios te llame a su presencia. Haz exactamente lo que la palabra de Dios te exhorta a hacer. Arrepiéntete. Cree en el nombre de Jesucristo. No menosprecies la bondad de Dios ni su paciencia. Porque todo esto que hemos estado hablando tiene el objetivo de conducirnos al arrepentimiento. Así que yo quiero animarte y exhortarte, hermano y amigo, que nos estás escuchando. Dios ha tenido gracia y misericordia sobre tu vida y sobre la mía también. Pero todo esto es para guiarnos al arrepentimiento. Arrepiéntete, vuélvete a Dios. Si tú te has alejado de Dios y has abandonado el camino de Dios, si pecaste, si caíste en cualquier tipo de situación y pecaste contra Dios, su misericordia es grande. Deje el impío su camino y el hombre inicuo su iniquidad, y acérquese a Dios. Eso dice la Biblia. Así que yo te dejo este mensaje en este día acerca de la bondad de Dios. Su paciencia y su benignidad están sobre nosotros, pero esto no va a ser eterno, es solamente temporal, nos guía al arrepentimiento. Así que te invito a que si tú escuchaste este mensaje, llévatelo en tu corazón, créelo y arrepiéntete. Esperando que la palabra de Dios como una espada de dos filos penetre tu corazón. Oramos a Dios que su gracia se extienda sobre cada uno de nosotros. Dios te bendiga y estamos viéndonos pronto. Dios te bendiga.